Este videotutorial presenta un ejercicio de elaboración de un horario muy básico. Con este ejemplo podremos hacernos una idea del funcionamiento esencial de GHC, introduciendo algunos datos y configurando las asignaciones manualmente. Estableceremos un único marco muy sencillo, empezando a las 9 de la mañana, con 7 sesiones de 60 minutos y un tiempo de 0 minutos entre tramos. Además, se define un recreo de 30 minutos después de tercera hora y una parada a mediodía a partir de la quinta hora de 90 minutos de duración. Por último, prohibiremos la tarde de los viernes. Es necesario indicar las aulas con que contamos. Vamos a declarar que disponemos únicamente de 5 aulas en total para este sencillo ejemplo. En la lista de aulas también daremos de alta un gimnasio y un laboratorio. De este modo tenemos 2 aulas específicas. Las otras 3 aulas, hasta el total de las 5 declaradas, serán entonces anónimas, de propósito general. Para poder configurar las sesiones lectivas, antes es necesario definir las materias, los grupos y los profesores. Las materias docentes son las asignaturas que se imparten a los distintos grupos de alumnos. Aunque se asigne la misma materia a varios grupos, esta solo se define una vez. A los grupos de alumnos se les asignan las materias para configurar las sesiones lectivas. Uno a uno se definirán todos los grupos del centro. Y también se deben definir los profesores, que serán los encargados de impartir las materias a los grupos de alumnos. En la lista de sesiones lectivas seleccionamos el grupo tercero A, de modo que podamos introducir sus sesiones lectivas. Para introducir sus sesiones asociamos una materia, un profesor, una distribución semanal indicando aquellas que se imparten en distinto día de la semana, un aula y un conjunto de aulas alternativas. De igual manera, se van introduciendo el resto de sesiones hasta completar todas las de este grupo. Una posible operación para simultanear sesiones sería arrastrar una línea sobre otra. Ya hemos introducido las sesiones de este grupo. Observamos cómo se ha expresado su distribución semanal. 4 horas semanales, una doble y otra simple. Se pueden visualizar gráficamente los desdobles. Pueden verse también las aulas asignadas y los conjuntos de aulas alternativas. En la lista de grupos se acotan en el marco las horas en que pueden encajarse las sesiones de este grupo. En este caso, dejamos 30 sesiones para 30 posiciones hábiles. Ya podemos lanzar el motor para comprobar que se encajan estas sesiones, tanto para los profesores como para los grupos. Para introducir las sesiones de tercero B, podemos copiar las de tercero A, utilizando el comando copiar las sesiones de otro grupo. Normalmente, las sesiones optativas de los grupos del mismo curso son simultáneas, reagrupándose en distintas aulas. Para ello, en primer lugar, se deben deshacer las simultáneas de tercero B, pinchando y arrastrando cada una de sus sesiones. Después, arrastrando y soltando estas sesiones sobre las de su misma materia del grupo tercero A, se indica que deben ser simultáneas a ellas e impartirse en la misma aula. Podríamos prefijar la posición de cualquier asignatura, por ejemplo, la tutoría el jueves a última hora de la mañana. O establecer condiciones en las plantillas de profesores, poniendo algún prohibido o indicando sus preferencias. Existe una gran variedad de condiciones que puede imponer tanto a los profesores como a las sesiones, como puede ser definir un profesor que tenga un día libre. Pueden ajustarse los criterios ponderables indicando a qué se desea dar prioridad para que se observe al optimizar los resultados, como compactar o equilibrar los horarios de profesores. La validación de los datos de la configuración analiza las condiciones que pudieran interferir con otras o ser indebidas. Tenga en cuenta que es necesario depurar las condiciones que impiden los resultados. El planificador es capaz de analizar la mayoría de las causas de conflictos. Es muy recomendable probar a generar resultados según vaya añadiendo nuevas sesiones para comprobar experimentalmente que los resultados se encajan y se adecúan a los requerimientos del horario que buscamos. De este modo, podría seguir añadiendo más elementos al horario, nuevos grupos de alumnos con sus sesiones lectivas, reuniones, guardias u otras actividades, y ajustando las condiciones y preferencias. Cuando haya introducido todas las sesiones que deban encajarse en el horario, puede ya completar todas las restricciones que sean necesarias, establecer preferencias y ajustar los criterios ponderables. Por ejemplo, puede indicar que la tutoría deba impartirse un día distinto al de otras sesiones del profesor sobre el grupo del que es tutor. Siempre que se pueda, asigne condiciones ponderables en lugar de estrictas. Deje trabajar al motor para optimizar los horarios. Es necesario que obtenga resultados completos para que sean optimizados. En la medida en que los resultados tengan menos restricciones estrictas, el motor disfrutará de mayor flexibilidad para optimizarlos y hacerlos mejores y más equilibrados para toda la comunidad educativa. Gracias por su atención.